Bueno, espero que de a poquito nos estemos familiarizando en todo lo que tiene que ver con este evangelio, que insisto, el hecho de no mirar sus diferencias o lo que lo hace diferente, no nos permite apreciar en su justa dimensión el valor teológico que tiene de presentarnos la persona de Jesús, el ministerio de Jesús, de una manera tan especial, ah, tan maravillosa, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ir haciendo estos acercamientos para conocernos de manera introductoria a este evangelio. Y ahora corresponde hacer un análisis o al menos acercarnos un poquitito a aquellas cosas que tienen que ver con Juan que nos ofrecen de forma nueva, que si no estuviera Juan, los evangelios sinópticos no nos lo hubieran dicho, no lo sabríamos, realmente no lo sabríamos nunca. Y esto se lo debemos gracias a Juan. Voy a compartir la pantalla para continuar con la presentación. Muy bien. Bueno, ahora vamos a situarnos en esta parte que tiene que ver qué conocía de manera exclusiva Juan, ¿no? Que, insisto, hacen que el relato de Jesús sea mucho más, no sé si completo, porque recuerden que uno de los pasajes que leímos la clase pasada era que el mismo Juan, el mismo autor del Evangelio, dice que hubo muchas otras cosas que Jesús hizo, ujú, solo que no aparecen en el libro. Entonces, no diríamos que lo que Juan nos da es un completo, ¿no? Sino simplemente que lo que él nos dice, según el testimonio de Juan, es suficiente para que creamos en Jesucristo como hijo de Dios. Entonces, esto es fundamental, ajá. Es fundamental para que podamos nosotros apreciar este evangelio en ese deseo que tuvo el evangelista. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Estoy leyendo Juan 20:31. Entonces, pensando en aquellas cosas que son exclusivas de Juan, en opinión del autor, ¿no es cierto? Nos dice que es suficiente eso que está escrito en ese evangelio al año 100 para que creamos en Jesucristo y lo aceptemos como el Hijo de Dios, ¿no? Y lo tengamos como parte de nuestra salvación. ¿Ok? Bien, ¿qué conocimientos exclusivos tenía Juan que nos ayudan? Una cosa sí sabemos que es diferente, perdón, una cosa sabemos que es segura. Juan va a plantear de manera diferente a lo que plantean los otros evangelistas, no por ignorancia o porque tal vez no lo supiera, ni por falta de información, sino simplemente porque él creyó que estos elementos o puntos eran suficientes para que creyéramos en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Mm? Bien, si el Evangelio de Juan omite mucho de lo que los otros relatan, porque Juan va a omitir, como dijimos, no hay milagros, no hay eh, milagros de expulsión de demonios en el Evangelio de Juan. Es muy probable que la condición que existía para la iglesia del primer siglo ya no fuera ese problema, diríamos, o Juan dijera, bueno, el tema de la expulsión de demonios ya está ampliamente documentada en los otros evangelistas. No tenemos parábolas de Jesús en este evangelio, que las parábolas en los evangelios, principalmente en Lucas, tienen mucha razón de ser, ¿no? Es su esencia, las parábolas. Bueno, si el evangelio de Juan omite mucho lo que los otros relatan, también refiere mucho de lo que los otros no mencionan, ¿no? O sea, Juan también va a aportar su granito de arena.
¿Qué le debemos a Juan? ¿No? Y que gracias a Dios y a la inspiración de él, nosotros ahora conocemos. Bueno, Juan es el único que nos cuenta sobre estas bodas. Bodas que sucedieron, sin duda, ¿no? Que tienen un elemento histórico, pero que la intención de Juan no es mostrarnos una fiestita, ajá, sino tiene que ver con el primer signo señal, como hemos dicho, de la gloria de él. Ajá. Entonces, gracias al Evangelio de Juan, vemos esto. Por favor, no vamos a leer las citas, pero yo sí quiero que ustedes en su Biblia vayan buscando las citas y que al menos así, a ojo de pájaro, diríamos, vayan ubicando estos relatos. Por favor, aunque ya no lo sepamos, muchos somos muy duchos ya en manejar la Biblia y demás, pero no está de más. Al menos visualmente identifiquemos en nuestras Biblias estos sucesos que aparecen de manera diferente. ¿Ok? Entonces, esto está en el capítulo 2, del 1 al 11. Insisto, no lo vamos a leer, solamente lo que quiero decirles es que podamos contemplar lo que es eh, eh, estos relatos. Ajá. Bueno, entonces, busquémoslo en su Biblia, ya lo identificamos en el capítulo 2, del 1 al 11 vamos a encontrar este episodio. ¿Qué más le debemos a Juan? Una de las mayores conversaciones teológicas importantísimas. Este es un relato maravilloso, hermanos, un relato finamente elaborado, ¿no? Hilvanado, que tiene que ver con Jesús y uno de los hombres importantes del fariseísmo llamado Nicodemo. ¿Mm? Capítulo 3, versículos del 1 al 15, por favor busquen en su Biblia, identifíquenlo al menos visualmente hablando y posteriormente en una oportunidad, pues léanlo, ¿no es cierto? Lean estos relatos que no van a encontrar en los otros evangelios sinópticos. ¿Ah? No los van a encontrar. Entonces ahí encontramos, este es uno de los grandes relatos en donde dice, este, que me gusta mucho, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Increíble, hermanos. Cada palabra no tiene desperdicio y eso se lo debemos gracias a Juan que elaboró o tuvo una fuente o recordó o alguien le contó o Jesús mismo sobre su encuentro entre Jesús y Nicodemo. No había nadie más, solo Jesús y Nicodemo. O Nicodemo lo contó después o Jesús lo contó después, pero nadie más estuvo. Pero Juan lo recogió y ahora lo sabemos. ¿Qué más sabemos de Juan? Este maravillosísimo relato que todos hemos escuchado, se ha predicado, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la samaritana, ¿ah? Con la historia de la samaritana. Y la historia de la samaritana es una de las historias más fascinantes porque aborda uno de las grandes barreras raciales, culturales, étnicas, sociales y religiosas que imperaban en el tiempo de Jesús y que este relato le iba a servir profundamente a la iglesia del primer siglo, a finales del primer siglo, para que no existieran estas condiciones que empezaron a darse entre los judíos y los gentiles. Ajá. Entonces era importante rescatar una historia que pusiera de antemano en función el principio de Jesús sobre el particular. Ajá. Y por eso aparece el capítulo 4. Y todos conocemos que gracias a este hermoso capítulo, o historia, capítulo 4, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estas palabras Juan las necesitaba recalcar a la iglesia del siglo primero, del año 100, para que entendieran, ¿no es cierto?, que no se trataba de un pleito entre los judíos que en ese momento estaban peleando ya contra la iglesia, ¿no? Ni contra los gentiles, que se creían ya herederos del mensaje cristiano. Entonces era importante que esas palabras se escucharan para la iglesia del año 100, ajá, en que más o menos se escribe Juan.
Tenemos también, busquemos, vayamos en nuestra Biblia, capítulo 11, uno de los relatos también más maravillosos que tienen que ver con la resurrección, ¿no? Que es un relato sumamente elaborado, finamente usado en las palabras correctas que se ponen no solo en la voz de Jesús, sino también en la boca de Marta, ¿no? Este, la verdad que son palabras interesantísimas, ¿no? Que se ponen en boca de una mujer y que algo bien interesante de este relato, hermanos, es que Marta, en el relato de Juan, es la mujer que hace la confesión cristológica. Fíjense, bien interesante. En el relato de Mateo, ¿no? Ya eso lo vimos ya en repetidas ocasiones. Quien hace la confesión, ¿recuerdan ese relato donde dice que Jesús le dijo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y bueno, unos Jeremías, otros el Bautista, ta. Y Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces, Pedro se levanta, Pedro, un hombre, ¿no? Un hombre, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo relato aparecerá en Lucas, ¿no es cierto? También en función de un varón. Lucas usará también, retomará la confesión cristológica en otras circunstancias, no me voy a meter en eso porque es tema de harina de otro bolso. Pero si ustedes se fijan, hermanos, en el capítulo 11, versículo 27, esta confesión cristológica, Juan la pone en boca de una mujer, no de un hombre. Y entonces el versículo 27 le dijo Marta, hablando Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Se dan cuenta? La confesión cristológica de confesar a Jesucristo como el Mesías, eso nos lo plantea Mateo, ¿no es cierto? Ahora está en boca de una mujer, está en boca de Marta, una de las grandes amigas de Jesús, ¿no? Una familia muy querida de Jesús, en el marco de una resurrección. Bueno, interesante también este relato. ¿Cómo, cómo lo sabemos? Todo lo que pudo haber implicado el hecho de que ahora la iglesia cristiana, compuesto por judíos y por gentiles, reconocieran que también en boca de una mujer pudo haberse puesto una confesión tan importante y tan trascendental como lo es la confesión cristológica. Germán nos platica en el chat, dice, el hecho de que haya una confesión cristológica y cada evangelio nos habla del sentido mismo del evangelio. Sí, sí. Eh, Marcos no lo aborda como tal en las confesiones cristológicas, sí lo hace Mateo, sí lo hace Lucas y ahora lo está haciendo Juan. Estas confesiones cristológicas que se plantean en los evangelios es porque debemos recordar que Cristo es una palabra que significa Mesías, ¿no? Y Mesías significa ungido. Y entonces, recuerden que la gran esperanza de Israel era que el Mesías vendría alguna vez, ¿no? Esa era la gran esperanza, la esperanza mesiánica se le conoce. Entonces, lo que plantean los evangelios es sustentar que en la persona de Jesús ese Mesías, esa esperanza mesiánica, entendida como la salvación universal de todos los pueblos, era en la persona de Jesús. Por eso la confesión. Ahora, el hecho de que Marcos no lo plantee como tal, ¿no? No significa que no lo reconozca. Marcos inicia su evangelio haciendo la confesión cristológica, solo que lo hace como en forma de título, ¿no? Porque Marcos inicia diciendo, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos. De Jesús, Cristo es la palabra compuesta. De Jesús, el Cristo, es decir, del Mesías. Por lo tanto, los evangelios, cuando se habla de confesiones cristológicas, hacen que los evangelios sean evangelios como tal
manifestar dentro de su propio escrito al Mesías en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Por eso es importante estas expresiones que retoman los evangelistas en los relatos que ellos eligen contarnos. ¿Qué más conocemos de Juan? Bueno, esta historia, hermanos, que nosotros por lo regular siempre la leemos, sí, la leemos. Yo la leo en la liturgia de la Cena del Señor, que tiene que ver con el lavatorio de los pies, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Esto no aparece, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, en Juan no hay cena como tal, no hay cena, no aparecen las frases, y tomando Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y le dijo, comed de él todos, y levantando la copa, etcétera. Eso no aparece. Eh, pero sí aparece este evento que nosotros lo hemos relacionado eh, a la cena del Señor, ¿no? A la cena del Señor. Más allá de las liturgias que manejemos en cada una de las iglesias, porque hay iglesias que el lavatorio de los pies lo hacemos antes de impartir la cena del Señor o de tomar los emblemas sagrados, y hay iglesias que se lavan los pies después de haber participado de los emblemas sagrados. Eso ya es otra cosa. Pero vemos esta historia maravillosa, hermanos. Es una historia increíble, ¿no? Que evidentemente Juan elabora de una manera tan especial, tan exclusiva, diríamos, tomemos ese término, tan exclusiva de el lavatorio de los pies. Y encontramos en el capítulo 13, a mí en lo particular me impactan o me gustan las palabras que dicen, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Esto es increíble, ¿no? Y este relato que va a preceder a los grandes discursos de Jesús que aparecerán en el capítulo 14, 15 y 16, serán el preámbulo perfecto para, para entender por qué Jesús discurrirá en un discurso tan largo, como vendrá en los capítulos subsiguientes. No vamos a poder entender 14, 15 y 16, los capítulos de Juan, si antes no entendemos el capítulo 13, que tiene que ver con esta historia del lavatorio de los pies. Si no estuviera esta historia, nosotros no nos lavaríamos los pies en la cena del Señor, porque no aparecen en los evangelios sinópticos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Esto, hermanos, trasciende, sí, efectivamente, a la cosmovisión o a la teología juanina, ¿no? En relación al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces encontramos una confesión sumamente elaborada, ¿no? Llamémosle ahora nosotros doctrina sumamente elaborada sobre el Espíritu Santo. Y entonces por eso decía que el grande discurso, que es un discurso muy grande, que efectivamente era prácticamente imposible que, que Juan haya recordado palabra por palabra. Recuerden, estamos a 70 años de distancia. Por lo tanto, es una elaboración teológica, estos discursos, inspirados sin duda en el mensaje de Jesús. Eso no lo dudamos bajo ninguna circunstancia. Y entonces vemos en esto la enseñanza maravillosa de Jesús acerca del Espíritu Santo como el consolador, como el confortador, que se encuentra diseminada en todos estos 3 capítulos, 14, 15, 16, 17, perdón, 4 capítulos. Ya no sé contar. En estos 4 capítulos. Y es maravilloso. Y entonces, a partir de estos capítulos, ¿no es cierto? Algo de este grande discurso que Juan pone en la boca de Jesús,
eh, este, encontramos pues este hermoso pasaje que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Está dentro de la manifestación, del discurso de manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Jesús es la vid verdadera, y dice que nosotros somos los pámpanos. Tenemos la obra que tiene el Espíritu Santo. En fin, es un discurso muy largo, muy profundo, ¿no es cierto? Que evidentemente este, habría que irlo desarrollando palabra por palabra, pero sería muy interesante y muy importante poder abordarlo, pero eso se lo debemos a Juan. Y algo muy interesante, hermanos, que escapa en muchas ocasiones al ojo atento del lector bíblico, que tienen que ver con los personajes secundarios. Ustedes me permiten esa palabra, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven en los sinópticos, solo hay tres personajes fundamentales, que tienen un papel preponderante. Es Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, ¿no? Cuatro. Pero por lo regular siempre es Pedro, Jacobo y Juan. Perdónenme, Santiago es Jacobo. Yo no sé dónde saqué. Santiago es Jacobo. Entonces es Pedro, Santiago y Juan, o Pedro, Jacobo y Juan, como quieran llamarlo, porque Jacobo y Santiago es la misma denominación, ¿ok? Bueno, estos personajes o estos discípulos que aparecen en el relato de los sinópticos, parece que echa por tierra, minimiza o no contempla pues los otros discípulos. Poco sabemos de ellos. Y entonces Juan rescata a otros tantos. No es que nos da detalles de los otros discípulos, pero al menos me parece que le hace justicia de no centrarse tanto en Pedro, que aunque el último relato es repetrino, el último relato del Evangelio de Juan es un relato petrino, es un relato que habla de Pedro, porque todo tiene que ver con Pedro. Eso está en el último capítulo, que es el capítulo 21, con el que cierra el Evangelio de Juan, es de Pedro, pero todo tiene que ver con Pedro ese capítulo. Pero Juan, dentro de su Evangelio, nos plantea algunos otros discípulos que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, vemos a un Tomás que tiene muchas participaciones, ¿no? Cosa que no aparece en los sinópticos. Y por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto no lo vemos en los sinópticos. Aquí vemos que Juan rescata la figura de Tomás, y le da un papel interesante. Y estas palabras puestas en boca de Tomás sobre el seguimiento, es fundamental, ¿no? Entonces quiere decir que los apóstoles o los discípulos de Jesús no solo fueron 12, no solo fueron 70, fueron muchos otros más. Pero en el caso de Tomás lo vemos muy activo. Tenemos entonces participación de Tomás en el capítulo 11, versículo 16, en el capítulo 14, versículo 5, y en el capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tenemos al menos tres menciones o tres, como es, eh, tres lugares, ¿no? Este, que Juan le reservó a Tomás. Y miren que para un escrito canónico que mencionen tres veces al personaje es muy especial. Bueno, nos habla también del carácter de Andrés, ¿no? Que esto lo sabemos gracias a Juan. Y Andrés, según el capítulo 1, versículo 40, nos dice que Andrés era hermano de Pedro. Ajá. Y Andrés en el Evangelio de Juan
tiene un papel muy importante. No solo su hermano Pedro, sino también Andrés. Y dice que él era uno de los dos que habían oído hablar a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés fue uno de los discípulos de Juan el Bautista que deja a Juan el Bautista en el relato del Evangelio de Juan, deja al Bautista para sumarse al llamamiento de Jesús. Ajá. Y según el relato de Juan, es Andrés quien conduce a su hermano Pedro al encuentro con Cristo. Ajá. El versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En voz de Lucas, nosotros vemos que el encuentro que tiene Jesús con Pedro es en la pesca milagrosa, ¿no? Es en la pesca milagrosa. Ahí es donde Jesús le pide la barca a Pedro, Pedro boga mar adentro, echa la red, etcétera. Hubo tantas veces que Pedro se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y Pedro le dice, Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y llegando a la orilla, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Ese es el relato del encuentro de Pedro con Jesús en la visión lucana. En la visión juanina es Andrés, ¿ah? Es Andrés quien conduce a Pedro, a su hermano, al encuentro con Jesús. No hay ningún relato acá de milagro, simplemente hay un acercamiento. Eh, vemos a Andrés nuevamente actuando en el capítulo 6, 8 y 9. Y es Andrés en el relato de la alimentación de los 5,000, donde encuentra al muchachito, ¿no? Al jovencito, al niño, qué sé yo, al guricito, diríamos acá, con el tema de los panes y de los peces. Es Andrés quien toma la iniciativa, es Andrés quien presenta a Jesús al niño, que va a tener los elementos necesarios para alimentar a la multitud. Y vemos también en el capítulo 12, versículo 22, otra aparición de Andrés, ¿no? Que tienen que ver con, que esto es ¿cómo se llama? Eh, déjenme solamente, uno de los pasajes cuando Jesús tiene su encuentro con los griegos en una de las fiestas, ¿no? Y entonces los griegos se acercan a Felipe, le dicen que quieren ver al Señor, Felipe le dice a Andrés, Andrés le dice a Jesús, y Andrés tiene un papel fundamental. Bueno, tenemos otro discípulo que es Felipe, tenemos detalles sobre él que no aparecen en los evangelios, tenemos el capítulo 6, versículos del 5 al 7, que tiene que ver con Felipe. Y está en la alimentación de los 5,000, bueno, aparece también Felipe. En el capítulo 14, del 8 al 9 también. Y finalmente tenemos la crítica mordaz de Judas, que esto no aparece. Vemos otros relatos de unción por alguna mujer en los relatos anteriores. Lucas, por ejemplo, ¿no? Lo plantea dentro de la casa de Simón el fariseo, el relato de la mujer pecadora. Y este mismo relato con otros matices, con otros detalles que no aparecen en el relato de Lucas, es Judas el que dice en el capítulo 4, capítulo 12, versículos 4 y 5, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, aquí vemos cómo Juan, con este comentario, demuestra el carácter que tiene Judas, el traidor que la tradición bíblica le ha dado, ¿no? Lo traiciona. Entonces vemos claramente cómo Judas
también es mencionado. Bien, estos datos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Nos hablan básicamente de aquello que si no existiera el Evangelio de Juan, nosotros no tendríamos ningún elemento para saberlo. Ajá, para saberlo. Muy bien. Entonces, la verdad que son historias muy fascinantes, eh, narraciones profundamente construidas, cuidadosamente construidas, para poder llegar a la conclusión que ya la expresé cuando Juan dice, y estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo fue escrito con esa finalidad. Todo tiene ese propósito. Entonces, debemos acercarnos a Juan, siempre pensando que todo lo que escribió iba en función de que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, ¿qué otras cosas encontramos como conocimientos exclusivos de Juan? Bueno, esto también es interesante, hermanos, porque solamente una persona que pudo haber, estoy en la postura de aquellos eruditos que establecen que el autor del Evangelio de Juan es Juan el apóstol. Aun cuando vamos a ver en la siguiente clase los indicios que defienden la autoría de Juan, ¿no? El discípulo. Lo cierto es que el Evangelio no nos dice nada sobre el autor, no hay un autor, solamente hay referencias a un tal discípulo amado, ¿no? A un tal discípulo amado. Pero bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase. A ver, entonces, situándonos en la idea de que este evangelio fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús, estos datos que aparecen a continuación parecen respaldar la idea de que solamente alguien que pudo haber estado presente en los hechos que sucedieron se pudo haber percatado de peccata minutas, ¿no? O de cosas pequeñas, de cosas insignificantes. Solamente cuando alguien es testigo de los hechos que se narran o que se relatan, es capaz de poner atención en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Entonces, el primer ejemplo lo encontramos aquí, ¿no? Cuando se da el milagro de los panecillos, ¿no? De la multiplicación de los panes sin levadura, perdón, de los panes que le acercaron a Jesús, hay la indicación muy puntual de qué tipo eran de esos panes. Y el capítulo 6, versículo 9, por favor, yo voy leyendo las citas, ustedes vayan viéndolos en su Biblia. Y el capítulo 6, versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. O sea, panes pudieron haber sido de diferentes tipos, pero al ser específico en identificar el tipo de pan, pues nos hace entender que quien redactó este, este, este evangelio tenía información de primerísima mano o este, eh, fue testigo ocular de los hechos que pasaron. Ajá. Otro dato que encontramos es en este relato, hermanos, cuando Jesús se acerca a sus discípulos cuando estaban cruzando el lago en medio de la tempestad, y hay una identificación muy clara de la distancia que habían recorrido, ¿no? En el capítulo 6, versículo 19, dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que en la traducción, en la equivalencia, serían 5 a 6 kilómetros. Este dato, ¿no es cierto? Si alguien no fue testigo ocular o no tiene información de primerísima mano, pues es un dato intrascendente, no tiene mayor detalle, no tiene mayor explicación.
Pero alguien que es muy cuidadoso y que, insisto, pudo haber sido testigo ocular, pues pudo haber determinado con precisión 5 o 6 kilómetros. O sea, hay una precisión extraordinaria de sucesos que ocurrieron hace 70 años. Ajá. Muy bien. Tenemos otro indicio de esto, hermanos, en las bodas de Canaán, cuando el autor especifica con claridad que había 6 tinajas. Entonces, solamente alguien que estuvo en la fiesta, ¿no? Que participó de la fiesta, que dio vueltita por la cocina o por la cava donde el vino se guardaba, pudo haber contado tranquilamente cuántas tinajas de piedra existían en aquella fiesta. Y entonces pudo determinar que eran 6. Relato que le sirvió para elaborar su señal, su signo. Tenemos otro más que tiene que ver, hermanos, que él es el único evangelista que nos da un dato interesantísimo de la característica que tenía la túnica de Jesús, el vestido de Jesús. Y entonces el capítulo 19, esto no lo encontramos en otro evangelio, solo acá en el capítulo 19, versículo 23, nos da algo interesante, algo que yo he predicado siempre en las cenas del Señor, que tiene que ver qué significaba el vestido sin costura, ¿no? Porque dice el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, que es otro accesorio de la vestimenta que antes se tenía. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Bueno, eso se los dejo de tarea, que investiguen un poquitito qué significaba eso, porque Juan nos da ese detalle, ¿no? O sea, detalle que solamente alguien que pudo haber visto la postura o el vestido, perdón, de Jesús, su ropa, pudo haberse percatado que no estaba surcida. Muy bien, otro. Eh, el autor del Evangelio sabía el peso exacto de la mezcla de mirra y aloe que tenía, y era de 100 libras, que este fue el que llevó Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús en la tumba. Dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. O sea, alguien que estuvo ahí tuvo que haber dicho, a ver, tuvo que haber visto el frasco, tuvo que haber visto el volumen, ¿no? De lo que contenía, y entonces haber sacado la conclusión de el peso exacto que tenía. Y finalmente encontramos otro dato exclusivo que tiene que ver con que Juan, o el autor del escrito, recordaba de manera interesante cómo el aroma del perfume de la unción se había extendido por toda la casa de Betania. Solo alguien que pudo haberse sido testigo ocular recordaba, ¿no? Traía a su memoria el olor que había quedado impregnado en sus fosas nasales de ese perfume que se había vertido en la persona de Jesús. ¿Ah? Y entonces por eso vemos en el capítulo 12, versículo 13, esta expresión que dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó en su cabello y la casa se llenó del olor del perfume. La casa entonces tuvo que haber recorrido, tuvo que haber caminado por varios sectores de la casa para darse cuenta que el perfume se había extendido por todos los puntos, ¿no? Entonces, eso solamente pudo haberlo hecho alguien que o recordaba muy bien eso o fue testigo ocular
de ese suceso. Entonces, podemos llegar a la conclusión en este punto de que por mucho que difiera Juan de los otros 3 evangelios, en estos apartados que hemos analizado, las diferencias no se pueden atribuir a ignorancia. Es decir, no significa que los otros evangelistas ignoraran, o el mismo Juan, que ignorara el nacimiento de Jesús, la ida del niño de 12 años al templo, no, simplemente que él tenía otro propósito, otra finalidad. Por eso dice, sino más bien al hecho de que tenía más conocimientos o mejores fuentes o una memoria más fiel que los otros, ¿no? Entonces, tenía mejores conocimientos porque tal vez fue testigo ocular o tenía fuentes de primerísima mano de personajes que habían sobrevivido en el tiempo y que habían sido testigos de la tradición oral de los sucesos que habían acontecido cuando Jesús estaba con vida. O era muy bueno de memoria y pudo haber recordado seguramente las palabras que más impactan son las que más uno recuerda, aunque no todas. No puede recordar todo, ¿no? Pero esto es bueno, hermanos, porque entonces estamos ante un evangelio que de suyo propio da señales de ser auténtico, de ser real, de ser un evangelio confiable. Ajá, un evangelio confiable. De ahí que el evangelio de Juan también se considere canónico, en función de mostrarnos una faceta diferente de la persona y la vida de Jesús, que aunque se separa de los sinópticos, ¿no? Es porque tiene una intención teológica diferente. ¿Okay? Y para terminar la clase, solamente voy a dar algunos datos más para confirmar esta postura que tienen los defensores de establecer que este evangelio, perdón, pudo haber salido de la pluma de Juan, el discípulo amado, así determinado, ¿no? Bueno, él tenía un conocimiento detallado de Palestina y de Jerusalén, y que solamente alguien que pudo haber vivido allí lo hubiese recordado muy bien. Sabía el tiempo que se había invertido en la construcción del templo, ¿no? Eso lo tenemos en el capítulo 2, versículo 20, dice: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. O sea, ese dato él lo sabía. Ajá, sabía cuántos años se habían tomado para construir el templo, que tenía que ver más bien con las refacciones que había hecho Herodes el Grande, porque el segundo templo se construyó o reconstruyó en la etapa de la restauración con Esdras Nehemías, pero Herodes el Grande hizo una ampliación muy fuerte y muy poderosa del templo de Jerusalén, haciéndolo hermosísimo. Y Juan sabía, o el autor sabía, los años que habían tenido o se había llevado para construir. Sabía que los judíos y los samaritanos estaban enemistados tradicionalmente, ¿no? Tenía profundo conocimiento de las grandes diferencias étnicas, raciales y religiosas que había entre los judíos y los samaritanos. Sabía la baja opinión que los judíos tenían sobre las mujeres cuando en el relato de la samaritana se sorprende que Jesús esté hablando con una mujer, ¿no? Porque los judíos despreciaban a las mujeres como esencia, ¿no? Y daban gracias a Dios de que no habían sido mujeres o no habían nacido siendo mujeres. Bueno, Juan lo sabía y lo refleja fielmente en el relato de la samaritana. También Juan conocía el concepto que tenían del sábado, ¿no? El judaísmo, que este es fundamental, uno de los grandes pilares de nuestras doctrinas sabáticas o de nuestra doctrina sabática, tiene que ver básicamente con la concepción que Juan le da al tema del sábado, ¿no? Como un signo de recreación. Ajá. Como un signo de recreación. Lo vemos en el caso del paralítico de Betesda, en el capítulo 5, versículo
10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, y hace toda una alusión clara pues de los problemas que había con la observancia del sábado en aquel tiempo, ¿no? Bueno, tenemos otra mención en el capítulo 7, versículos del 21 al 23, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 9, versículo 14, que tiene que ver con el ciego que es sanado por parte de Jesús, principalmente en el sábado. Hay una posición profundamente liberadora del sábado, no una abolición del sábado bajo ninguna circunstancia, ningún relato tienen que ver con la abolición del sábado, sino más bien con una reinterpretación del sábado a la luz de la recreación liberadora de Jesús como evangelio. Una recreación liberadora a partir de Jesús como evangelio. Bueno, y eso, bueno, Juan lo sabía, tenía muy claro esos conceptos. Tenemos también, hermanos, que tenía un conocimiento íntimo de la geografía de Palestina. Él sabía que había 2 Betanias, una de las cuales estaba al otro lado del Jordán. Sabía que algunos discípulos eran de Betsaida, ¿no? Les identifica su lugar de nacimiento. Sabía que Caná estaba en Galilea y que Sicar estaba cerca de Siquem. Son detalles, hermanos, que evidentemente parten del conocimiento de alguien que conoce perfectamente o que tuvo un influjo muy cercano a los hechos que narra su propio evangelio, y eso le da verosimilidad, ¿no? Eso le da un sentido de verdad, de autenticidad, y eso nosotros entendemos que es valioso para considerar el evangelio de Juan como canónico. También tenía conocimientos de Jerusalén calle por calle, alguien que pudo haber acompañado a Jesús durante esos tres años yendo a Jerusalén de manera constante, de manera permanente, de vivir ahí largos periodos de tiempo en Jerusalén, pues evidentemente hacía que el autor conociera perfectamente la distribución vial que existía en la populosa ciudad de Jerusalén. Entonces, él conocía, por ejemplo, dónde estaba la puerta de las ovejas y el estanque que había allí cerca, ¿no? Sabía dónde estaba el estanque de Siloé, el pórtico de Salomón, el torrente de Cedrón, el enlosado que se llamaba Gabatá y el Gólgota que tenía forma de calavera. Y bueno, estos datos evidentemente presentan a un autor que sabe. Fíjense algo bien interesante, sin llegar al punto de Lucas, que Lucas sí es un historiador, ¿no es cierto? Es un historiador. Lucas nos dijo en su prólogo del libro a, a Teófilo, dijo, bueno, muchos han intentado poner la historia en orden, pero yo ahora te voy a decir cómo realmente sucedieron. Bueno, sin caer en ese aspecto de ser un historiador, ¿no? Entre comillas, lo voy a poner. Juan nos presenta datos confiables, ¿no? Y esto no es pecata minuta, no es poca cosa. Esto realmente nos coloca ante un evangelio que, si bien es cierto, va a alterar en algunas cosas los tiempos y los espacios, como sucede con los evangelistas, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Va a falsear ninguna de las cosas que están aquí, sino simplemente las va a elaborar, las va a construir en función de que quien lea su escrito no tenga duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él, creyendo en su nombre, tengamos vida eterna. Ese es el punto. Ajá, ese es el punto. Muy bien. Y sobre todo otro dato interesante que me viene a la mente es que si nosotros tomamos en cuenta, concedemos razón a los que datan este evangelio en el año 100, bueno, debemos valorar mucho
que el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fue destruida en el año 70. O sea, quiere decir que han pasado 30 años, 20, 30 años, que ya la ciudad no está y el templo tampoco está. Entonces, no es que cuando Juan escribe estos datos, él está en la ciudad o está en el templo, ya no existe más, ya fue destruido en el año 70. Entonces, eso lo hace mucho más verosímil en sus datos y en la forma en que él, recordando las fuentes que él tiene, escribe su propio evangelio. ¿Ok? Entonces, muy bien. Pues hasta aquí entonces, hermanos, este acercamiento que hemos tenido sobre el Evangelio de Juan, estos acercamientos que hemos tenido de ir familiarizándonos con algunos de los temas, de las posturas, de sus intenciones teológicas, de sus verdades bíblicas y espirituales que conforma. Vamos a ver la siguiente clase, que el testimonio que tienen los padres de la iglesia sobre el Evangelio de Juan es que ubican al Evangelio de Juan como un evangelio profundamente espiritual. Y yo coincido con esa afirmación. Quienes tenemos la oportunidad de haber leído el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar que es un texto profundamente espiritual. Y como ustedes saben, en nuestra clase de espiritualidad cristiana, entendimos que la espiritualidad es mucho más profunda cuando se inserta en el misterio de Dios. Nuestras espiritualidades que desean profundizar en el misterio, pues se dan cuenta que hay una espiritualidad de Dios muy profunda y el Evangelio de Juan nos guía al respecto. Bueno, hermanos, así que si hay alguna pregunta, comentario, vamos a tomar unos minutitos y vamos a terminar la clase. ¿Qué les parece? ¿Qué impresión tienen? ¿Qué les mueve? ¿Qué ideas se forman en su mente? Adelante, Germán. ¿Se escucha bien? Sí, amigo. Bueno, a mí como la reflexión que me deja la clase, va en dos sentidos, ¿no? En esto que mencionaba hoy usted, en cuanto a esa Shekinah de Dios. Yo me acordé, por eso puse el comentario, me acordé que esa palabra la habíamos leído en la materia de liturgia, Ajá. y que hablaba, me acuerdo que en ese momento me quedó muy grabada porque hablaba de la gloria de Dios, pero a la vez la gloria de Dios cercana al pueblo, ¿no? Porque se menciona en el Maná, se menciona en el Sinaí, se menciona en el camino a través del desierto, ¿no? Y cómo esa gloria de Dios, que es la que quiere mostrar Juan, ¿no? Ese Jesús que es Dios, que tiene la misma naturaleza de Dios, se hace cercano, presente, ¿no? Entre los seres humanos. Y todavía me chocó más verlo desde el sentido de una persona que relata las cosas de una manera personal, ¿no? Porque él habla de estos detalles de los discípulos, ¿no? Ese Andrés que por ahí duda de cómo le va a dar de comer a una multitud, ¿no? Bueno, de un Judas que directamente está pensando en otra cosa. Eh, y bueno, ¿no? De esos detalles de los discípulos que son totalmente humanos y cómo Dios, que es totalmente divino, pero a la vez está cerca nuestro, ¿no? Está actuando. Y bueno, como que me cerró la idea de lo que habíamos visto en liturgia. Entonces me pareció muy, muy, muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? Así es, amigo mío. Esta conexión que hacemos ahora de considerar la gloria como uno de los ejes fundantes de las señales que Juan va a presentar, nos retrotrae principalmente a la gloria manifestada por Dios al pueblo, pero es una gloria que no se quede en el Sinaí, sino es una gloria que baja del Sinaí y que acompaña al pueblo a través del tabernáculo de reunión, ¿no es cierto? Y es una gloria que acompaña al pueblo. Si pues son muy cuidadosos en la redacción que tiene el Evangelio, se van a dar cuenta
que Juan en el capítulo 1, cuando inicia, dice esa frase con la que empecé la clase que dice, y vimos su gloria. Estas palabras se escribieron 70 años después. No es una palabra que se escribió al momento. Tienen muchos años. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos de eso? Bueno, sacamos que la gloria que manifestó Jesús fue tan poderosa que quedó impregnada en la vida de Juan, que quedó impregnada en la vida del autor. Tan es así que a 70 años de distancia sigue hablando como si fuera ayer, como si fuera ayer, ¿no? Y dice, y vimos su gloria, vimos, es decir, lo hace real. Él dice, no está en el cielo. La próxima clase vamos a hablar un poco acerca del gnosticismo y vamos a hablar un poquitito por qué Juan establece esas categorías, ¿no es cierto? Pero lo que quiere dejar claro Juan es que Jesús en Dios se ha hecho cercano. O sea, más bien, Dios en Jesús se ha hecho cercano y la gloria ahora está entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y si completamos esta sentencia que aparece en Juan, la unimos o la cosemos o la hilvanamos con la que dice la primera carta de Juan, nos cierra muchísimo que la teología juanina tiene que ver con la manifestación de la gloria, ¿no? Pero de una manera personal, porque dice, la primera carta de Juan inicia diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, la teología juanina quiere acercar de una manera gloriosa, ese es el punto, gloriosa, majestuosa, poderosa a la persona de Jesús, pero ahora aquí con nosotros. Lo vimos, lo tocamos, lo sentimos, lo palpamos, fue nuestro, ¿no? Y eso es maravilloso. La verdad que eso es, el cristianismo se funde en esto y damos gloria a Dios por ello. Gracias por tu Amén. comentario, querido Germán. ¿Alguien más? Sí, yo quiero hacer un comentario. Adelante, Yo creo Lucy. que lo más bonito, como decía usted, lo maravilloso de esto, que el apóstol Juan aquí nos muestra, ¿verdad? Que el verbo fue hecho carne y que era el Hijo de Dios, que podemos creer en él, es el Hijo de Dios que da salvación y lo muestra tal cual es Dios en Jesús, el grande amor de Dios en Jesús. Y es ahí donde vemos todos, aunque no hay detalles que no se dan en los otros evangelios, y Juan sí lo da, eso hace que nuestro corazón siempre arda cuando uno lee los evangelios, porque podemos ver la grandeza de Dios hacia nosotros, el gran propósito de Dios para el ser humano, lo que Dios quiere para nosotros, y que siguen tiempos venideros y vienen, pase todo, pero todo esto está escrito con un propósito. Para eso Juan lo plasmó de esa forma. Y lo hace de una manera increíble. Por eso el Evangelio, muchos han apostado que el Evangelio es espiritual, porque evidentemente sus verdades son tan espirituales, tan profundas, que no pueden leerse en la superficie. Hay que ir al misterio de Dios, el verbo hecho carne, ¿no? En el principio era la palabra, el logos, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya desde ahí vemos la gloria manifestada, desde ahí. Así que sí, la verdad que es muy, muy, muy poderoso. Muchas gracias, Luz. Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Fui claro, hermanos? ¿No, alguna pregunta? Con todo gusto. Bien, si no es así, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Deseo que tengan un feliz fin de semana, que disfruten con su familia y el sábado podamos mirar la gloria de Dios, podamos ir contemplando la gloria de Dios. Y digo el sábado porque, bueno, para nosotros es un día especial, pero como digo, la gloria de Dios se manifiesta todos los días en nuestra vida, ¿ok? Así es que, bueno, que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho, bendecida tarde.